Muy bien, la cuarta comunicación es Surveillance of Clinically Relevant Resistance to First-Line Antirretroviral Regimens in Spain, 2018 Update. En lugar del doctor Carlos Guerrero, lo va a presentar Federico García. Adelante, Federico. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al Comité Científico por seleccionar esta comunicación para presentación en esta sesión. De lo que vamos a hablar es de transmisión de resistencias primarias. Me gustaría empezar por lo que dicen las guías de GESIDA, que todos lo conocéis perfectamente y que, como todas las guías actualmente, recomiendan que se haga resistencias basales en RT y proteasa, no recomiendan que se haga resistencias basales en integrasa. Pero, a diferencia de otras guías, y esto es muy interesante, GESIDA ya abre la puerta a no tener que disponer de los test de resistencias basales para iniciar tratamiento cuando se empieza con un inhibidor de proteasa o un inhibidor de la integrasa. En el programa 2 de la red de SIDA tenemos un paquete de trabajo, como sabéis, que es el Work Package 2, que tiene como objetivo la vigilancia, como uno de los objetivos, la vigilancia de la transmisión de resistencias primarias en España, y fundamentalmente a través de la cohorte CORIS. El poder disponer de esta herramienta pues, nos permite hacer la vigilancia epidemiológica de la transmisión de resistencia, y lo que os vamos a presentar hoy es cuáles son los datos de transmisión de mutaciones de resistencia en el periodo 2017 a 2018 y algo que desde mi punto de vista es más interesante, que es cuál es la relevancia clínica que tiene la transmisión de la resistencia a los regímenes que se han ido usando de primera línea. Para hacer este trabajo, como todos conocéis, pues contamos con la cohorte de la red de investigación en SIDA. Aquí tenéis una diapo antigua con diferentes centros. Realmente, a lo largo de este periodo ha habido 35 centros. Estos centros, algunos han estado y se han ido, otros se han incorporado nuevos, pero lo que es importante es que son 35 centros a lo largo de todo el periodo de toda la geografía española. Nosotros lo que hacemos es que pedimos a los centros los FASTAs de la asistencia de la rutina de RT y proteasa. Como la integrasa es algo que no se hace de rutina y solo lo hacen algunos centros, pues tuvimos que montar un programa de vigilancia epidemiológica, y lo que hicimos fue, junto con las chicas de CORIS, intentar idear una forma de poder testar desde biobanco muestras de pacientes que estaban almacenados allí y que fueran representativas de la muestra que hay en CORIS. Y ahí veis un poco el esquema que hemos seguido para hacer esto en las primeras etapas de la evaluación de la integrasa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues después de hacer muchos controles de calidad, lo que hacemos es que miramos las mutaciones de resistencia, y para esto lo que usamos es lo que hay que usar, que es las recomendaciones, la lista de recomendaciones de la OMS. Esta lista es muy antigua, esta lista no está actualizada de 2009, como veis en la diapositiva. Para la inhibidora de la integrasa, esta lista no incluye inhibidora de integrasa, entonces lo que hacemos es que miramos las mutaciones del IAS. Y para ver la relevancia clínica de estas mutaciones, lo que hacemos es que usamos pues, el algoritmo que se usa con más frecuencia y más relevancia, que es el algoritmo de Stanford. Y aquí lo que veis es lo que hemos reanalizado con la última versión. También hemos usado el algoritmo de Stanford para mostraros los datos de los subtipos. Os vamos a presentar datos de más de 6.000 pacientes de RT y de proteasa y alrededor de 1.000 pacientes de la integrasa. Las características basales de los pacientes pues son lo que ya conocéis, son mayoritariamente hombres, el 88% son hombres que tienen sexo con hombres que están generalmente entre un rango de edad de 26 y 45 años, con estudios universitarios o habiendo acabado ya incluso los estudios de secundaria, y la mayoría procedentes de España, pero como veis en la diapositiva, tenemos bastante representación de pacientes de otros lugares, no solo de España. En cuanto a los subtipos, esta es la figura actual de los subtipos. No varía mucho de lo que ya hemos presentado en otras sesiones. El 17% de los pacientes que hemos analizado están infectados por subtipos no B. Cuando un paciente tiene un subtipo no B, lo más frecuente es que sea una forma circular recombinante, y la forma circular más recombinante que hay en España, como en el resto de Europa, es la 02AG.
No me preguntéis luego, por favor, por qué hay ese pico en la prevalencia de subtipos, porque no hemos tenido todavía tiempo de analizarlo. Pero como veis, hasta 2017 hay como una tendencia a el incremento de subtipos no B, y parece que en los últimos años lo que estamos viendo es una menor prevalencia de subtipos no B. En cuanto a las mutaciones de resistencia, que es lo que voy a presentar ahora, pues esta es la figura del periodo global de 2017 a 2018. El 9% de los pacientes que se diagnostican en ese periodo tienen alguna mutación de resistencia. Desde mi punto de vista, muy importante que la mayoría de los pacientes solo tienen una mutación, como veis en la parte superior de la figura. Y además, muy importante que esta lista no incluye algunas mutaciones de algunos fármacos que se han ido incorporando y que, por lo tanto, no están incluidos en este 9%. Esta figura, que al final se han ido las letras, lo que intenta representar es muy rápidamente, digo que al final se han ido porque cuando lo he visto se habían ido, después lo he mirado otra vez, no se habían ido y ahora otra vez se han ido, ¿vale? Pero muy rápidamente. En rojo están los no análogos, que es lo que hay más mutaciones de resistencia. Fijaros en la columna donde pone all, ¿vale? Y ahí podéis ver también algunas mutaciones que ahora mismo tenemos mucho interés en ellas, como por ejemplo la K65R o la 184V, o que un paciente tenga más de 3 TAMs. O en la integrasa, mutaciones que son las que veis en rojo, que codifican resistencia a los inhibidores de la integrasa que estamos usando actualmente. Esto es, o era, intentaba ser la figura de las mutaciones clave, y esta es la figura de la tendencia. Como veis, pues en global la tendencia de la TDR se mantiene en este periodo. Hay un ligero incremento, probablemente debido a que se van incorporando nuevos fármacos de los no análogos en los que se describen nuevas mutaciones, y como veis en el resto de las familias pues hay un ligero, si se puede llamar de alguna manera, descenso. Desde mi punto de vista, lo más interesante, y sobre todo para vosotros, que la mayoría sois clínicos, es saber cuando un paciente va a empezar con un régimen de los que GESIDA recomienda para empezar, cuál es la prevalencia, cuál es la probabilidad de que un paciente tenga mutaciones a los fármacos que vais a utilizar. Y esto es lo que vamos a intentar presentaros en el resto de la presentación. Esta figura lo que muestra es las pautas que GESIDA ha ido recomendando desde el periodo que hemos analizado, 2017 hasta 2018. Y fijaros, aquí tenéis la resistencia clínica a los fármacos que se han ido recomendando. Otra vez la prevalencia es muy alta, pero aquí os quiero llamar la atención sobre que la prevalencia es muy alta porque la prevalencia de resistencia a los no análogos es muy alta. Ahí lo veis en rojo, un 10%. Fijaros cómo para los análogos, los IPs y los inhibidores de la integrasa, la prevalencia es muy baja. Y para tenofovir y abacavir, si os vais abajo de la diapositiva, podéis ver ahí en las llamadas 1 y 2 que hay muy pocos pacientes, solo el 0,3% y el 0,1% respectivamente, que tienen resistencia de verdad, no resistencia intermedia, a esos fármacos. Esto es la tendencia de la resistencia clínica en el periodo 2017 a 2018. Y fijaros cómo desde 2000 en la columna de total, desde 2017 a 2014, la cosa está un poco estabilizada, y esto es porque ahí estaban los no análogos, pero fijaros que en cuanto desaparecen los no análogos, la resistencia clínica disminuye a valores que están en torno a entre el 1 y el 2%. Y esto es lo que intentamos representar en esta figura de tendencias, que es la tendencia de 2017 a 2018. La foto de 2018, pues es la que veis aquí. Es la misma foto que hemos ido viendo durante los últimos años. Por comentar cosas importantes, análogos, 184V, 3 de 600 pacientes, el 0,5% con esta mutación. Inhibidores de la integrasa, solo 3 pacientes con resistencia intermedia a elvitegravir o a raltegravir, 0 pacientes con resistencia a bictegravir o dolutegravir. Si hacemos el ejercicio de mirar en 2018 de los pacientes que hemos analizado y con los regímenes que se pueden iniciar, cuántos pacientes tendrían resistencia, pues esto es lo que intentamos representar en esta figura. Fijaros cómo para los pacientes que incluyen dolutegravir o bictegravir, la probabilidad de que un paciente que iniciáis vosotros y de que tenga una mutación de resistencia o una resistencia a un fármaco es del 0,3%.
Como conclusiones, pues nuestros resultados indican que la resistencia y la transmisión de resistencias que tienen relevancia clínica a los regímenes que están aprobados como primera línea ha ido disminuyendo desde 2007 hasta 2014. A partir de esta fecha, y porque no hay resistencia a los inhibidores de la integrasa, esto ha condicionado que haya una caída muchísimo más drástica. En este momento, debido precisamente a la resistencia, a los bajos niveles de resistencia a los inhibidores de integrasa y acompañado de una muy baja prevalencia a los análogos de nucleósidos, nuestros datos apoyan las recomendaciones de GESIDA y, sobre todo, lo más importante que creo que apoyan es que empezar a tratar sin disponer de un test de resistencia es una medida segura cuando se va a empezar con un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa desde el punto de vista de la resistencia y de la transmisión de la resistencia. Nada más, agradeceros vuestra atención, agradecer a todas las personas que han colaborado, que colaboran, especialmente a las chicas de CORIS que están ahí sentadas y que ha habido otras personas que también han colaborado en este estudio, y a todos los que hacéis posible con el envío de los FASTA que podamos presentar estos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Bueno, mientras se anima alguien, bueno, como microbiólogo, decirte que quizá tengas un virus ahí en el ordenador, entonces que tengas cuidado. Creo, finalmente, recordar por la presentación que has dicho que la prevalencia de mutaciones A3TC es de un 0,5%, ¿no? Es un poco... Entonces, mi pregunta es, ¿te sentirías cómodo? Has dicho que, bueno, empezar con inhibidores de integrasa o inhibidores de la proteasa no sería preciso un test de resistencia previo, pero ¿te sentirías cómodo iniciando con DOM3TC en biterapia o crees que ese campo todavía estás un poco inseguro? Yo me sentiría totalmente cómodo y totalmente seguro. Vale. Tranquilizador. Es que no puedo decir otra cosa. ¿Por qué? Pues porque la prevalencia de resistencia es del 0,5% y porque además, que no es el tema, pero yo creo que la 184V es una mutación que ayuda a la actividad de dolutegravir, con lo cual no tengo ninguna duda de que hay que sentirse cómodo. Yo me siento cómodo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Gracias. ¿Vale?